Tengan ustedes, de verdad, reciban las bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. Zona 3, buenos días, presentes aquí, de verdad, que hoy... Amén, Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Amén. Amén, en victoria, amada iglesia del Señor. A pesar de las pruebas y de las dificultades, tenemos que ser siempre perseverantes en el Señor. Amén, vamos a abrir nuestras palabras en esta mañana en Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Así que en esta mañana, amada iglesia del Señor, donde usted esté, abra su Biblia, comparta. Recuerde que el compartir con otras personas es como que usted está predicando la palabra del Señor. Amén. Así es que este tiempo sea un tiempo especial para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bueno, en esta preciosa mañana, porque tu presencia, Señor, está en este lugar, Padre precioso. Nuestros ojos no te pueden ver, pero te podemos sentir, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos permites adorarte, Señor. Nos permites poder escuchar tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre, bendice la vida de tu siervo, quien va a exponer tu palabra. Úsalo como un instrumento de bendición, Señor. Padre bendito, Padre precioso, tú eres un Dios, Señor todopoderoso. Padre amado, necesitamos de ti el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias, amada esposa. Muy bien, amada iglesia. Quisiera preguntarles si están preparados para recibir el mensaje de parte de Dios. Amén. ¿Están encantados de estar aquí? Amén. Gloria a Dios. Y también a través de la pantalla, darle gracias a Dios por sus vidas y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Eso le he pedido a Dios ser en esta mañana y todos los días de mi vida. Sin embargo, como es de su conocimiento, todo este tiempo este mes estamos hablando y enseñando sobre la naturaleza de la iglesia. Amén. Así es que damos gracias a Dios porque la semana pasada también el pastor Antonio nos compartió un tema muy interesante, muy importante sobre la iglesia de Éfeso, y hoy vamos a compartir la naturaleza de la iglesia tomando como referente a los filipenses, a esta iglesia de Filipos. Amén. La próxima semana, ahí está el cuadro. La próxima semana se estará compartiendo el libro de Colosenses y la naturaleza de la iglesia en ese libro. El 24 en Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, y el 31 en primera y segunda de Timoteo. Amén. Hoy vamos a compartir 3 marcas sobre la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? Y en el bosquejo ahí está en la pantalla, podemos visualizar los puntos que vamos a tratar. Una iglesia que se goza en la evangelización, una iglesia que se goza en la unidad, una iglesia que se goza en la generosidad. Amén. ¿Qué reflexiones encontramos en esta carta a los filipenses sobre el tema? Entonces podría decir que Pablo está reafirmando a una iglesia en su misión de evangelizar, está desafiándolos a crecer en la esencia de su unidad y a perseverar en el propósito del dar con generosidad. Amén. Muy bien. El texto leído por mi esposa, a manera de introducción, ya es un mensaje, ¿verdad? Pablo le está diciendo a los filipenses, amados, porque había una cercanía especial, ¿verdad? Una cercanía especial. Recordemos que la carta a los filipenses la escribió Pablo más o menos el 62 después de Cristo, cuando estaba en sus prisiones, ¿se acuerdan? En Roma. Y por eso a esta epístola se le conoce como la epístola de la prisión, juntamente con las epístolas a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón, ¿verdad? Y la ciudad de Filipos era una ciudad importante de Macedonia.
En ese tiempo era una colonia, en los tiempos de Pablo era una colonia romana. Fue fundada inclusive el 358, establecida y fundada antes de Cristo. Cuando Pablo llegó de una manera muy especial y particular a Filipos, era una iglesia, una ciudad importante, como le digo, una colonia romana, tanto así que los habitantes de esa ciudad tenían derechos y su ciudadanía romana. Y lo pongo en mención porque es ahí donde Dios envió a Pablo a fundar la iglesia. Esta carta tiene como tema central el gozo, el gozo. Y creo que Pablo quería impartirles a la iglesia de Filipos su alegría, su gozo. No hay duda que Pablo era el hombre más feliz de Roma, aunque estaba en prisión, porque yo creo que su vida, su corazón, su confianza estaba anclado en Cristo. Y él quería compartir esa felicidad, ese gozo con los filipenses y decirles, aunque yo estoy encarcelado y estoy lleno de gozo en mi corazón, cuánto más ustedes. Amén. Esta carta también nace como una respuesta de gratitud de Pablo hacia la iglesia de Filipos. Recordemos que esta iglesia había acompañado en el ministerio de Pablo y había apoyado económicamente. Aún en esta oportunidad que estaba preso, habían enviado una ofrenda sacrificial a Pablo con el gran conocido Epafrodito, ¿verdad? Y con él mismo envía la carta. Y cuando alguien envía, cuando Pablo se propone escribir una carta, no sé si le ha pasado a usted, el remitente está pensando en el destinatario y lo que le acontece en alrededor. Y yo creo que eso pasó con Pablo, ¿verdad? Pablo está recordando al escribir esta carta los inicios de la iglesia de Filipos. ¿Cómo olvidar ese segundo viaje misionero que se realizó más o menos el 50 al 52 después de Cristo? ¿Cómo olvidar que cuando después de visitar la región de Galacia, ¿verdad? El plan era ir hacia Asia y Dios, el Espíritu Santo, le prohíbe, ¿verdad? Y entonces en obediencia esperan en Troas las indicaciones del Señor y el mismo Señor le presenta una visión a un varón macedonio pidiéndole ayuda para que se anunciase el Evangelio. Es así como Pablo llega a Filipos, ¿verdad? Y cómo olvidar esa tarde o esos tiempos de oración a las orillas del río, donde Pablo menciona que se convirtió la primera convertida, Lidia, la vendedora de púrpuras, una empresaria pudiente económicamente, que al convertirse a Cristo y al bautizarse, invitó a Pablo a su casa y a su equipo, ¿verdad? Para que ahí empezase la iglesia. Qué lindo, cómo olvidar a aquella mujer endemoniada, ¿verdad? Con un espíritu de adivinación. Y que Pablo, en un acto de misericordia, en el poder del Espíritu Santo, la libera. Y eso es causa de arresto, de flagelación. Y en vez de Pablo y Silas quejarse ante Dios y ahí apenados en su aflicción empiezan a adorar y a alabar a Dios. ¿Cómo no olvidar esos tiempos? Y entonces en una manera sorprendente, gloriosa, son liberados de esa cárcel. Las puertas son derruidas, las cadenas son rotas, porque al final en ese terremoto Dios estaba liberando a sus siervos. Y el carcelero que se quería matar, ¿recuerdan? Entonces Pablo ayuda a ese carcelero. Y entonces el carcelero se dio cuenta que no eran cualquier persona común, eran siervos de Dios, y creo que eso pasó con ellos. Tenían un gran título en el pecho, siervo del Señor. Y no le quedó nada más al carcelero que arrodillarse y postrarse ante ellos y decirle, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos rápidamente dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Pablo estaba escribiendo de una manera muy personal y muy cercana a los filipenses. Y no era para menos, habían estado ayudando y apoyando su ministerio todo este tiempo. Ahora, en el saludo le dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre que me acuerdo de ustedes, oro y ruego con gozo. Pablo estaba mostrando un afecto especial hacia ellos. Porque en el capítulo 4 también le dice, gozo y corona mía. ¿Quién puede llamar así a alguien? Sino alguien que ama, que tiene un afecto y un amor entrañable hacia esa persona o hacia ese pueblo, como Pablo lo tenía hacia ellos, ¿verdad? Les dice también, ustedes han estado conmigo en la confirmación y la defensa del Evangelio. Es decir, ustedes me han acompañado a difundir el Evangelio,
han compartido conmigo y lo han hecho desde que escucharon el Evangelio hasta hoy, y eso me llena de gozo y de alegría. Pablo estaba diciéndole, por eso les digo, estoy seguro que el que empezó la buena obra, ese deseo del corazón, esa pasión ardiente por el Evangelio, para difundir el Evangelio, eso, el que empezó la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la completará hasta el día que venga Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo, tremendo hombre de Dios que nos puede dejar lecciones. El saludo es todo un mensaje, pero permítame por la hora ir rápidamente al cuerpo del mensaje. Y ahora Pablo va a darle 3 lecciones. Va a enseñar y va a enseñarles 3 lecciones a la iglesia de Filipos. Le va a inculcarlo, va a inducirlo, va a reafirmar, a reconocer su naturaleza. 1, la evangelización. Claro que sí. La naturaleza a la que Dios nos cambió e impregnó en nosotros nos debe impulsar a llevar el evangelio a toda criatura. 2, la unidad, la esencia, la misión es la evangelización. Pero la misión, en la esencia, tenemos ahí la unidad, que es otro punto que vamos a tratar. La unidad y el amor, tomando como ejemplo a Cristo Jesús. Y 3, el dar con generosidad. Dios cambió nuestra naturaleza, llena de avaricia, de egoísmo, de indiferencia, a una naturaleza generosa para dar, con propósito, porque al final era para la extensión del reino de Dios. Número uno, una iglesia que se goza en la evangelización. Rápidamente, algunos versículos, no voy a leer todos los versículos por el tiempo, algunos versículos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Gloria a Dios. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor sin temor. Escúcheme ahí. Y ahí tengo un pequeño bosquejo. Pablo le da 3 razones por las cuales la prisión no le robó el gozo, porque tampoco estaba en prisión el evangelio. Vamos a ver, por el tiempo no voy a leer, solamente usted fíjese los puntos y los versículos. Miren, Pablo, recuerden que estaba prisionero en Roma, ¿verdad? Y podía hacer ministerio, escribir, que lo hizo con los filipenses. Pero Pablo les dice que en el punto 1, que el encarcelamiento no ha encarcelado, mi encarcelamiento no ha encarcelado el evangelio. Le está diciendo, mire, todo lo que me ha acontecido, todo lo que me ha sucedido, el flagelamiento, las vicisitudes que he pasado, mis prisiones, ha servido para que avance el evangelio, para que progrese el evangelio. Y eso, filipenses amados, alegra mi corazón. Y ustedes me han acompañado, ustedes han sido partícipes conmigo, porque han ofrendado desde que salí de Tesalónica. Ustedes han ofrendado, a Tesalónica han ofrendado y han dado para la extensión del reino. Gloria a Dios a los filipenses. Sin embargo, le dice que ha sido para el progreso del evangelio. Ahora, si vamos al versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo creo que si le preguntásemos a Pablo cómo se puede transferir o cómo se puede evidenciar vivir para Cristo o el vivir para mí es Cristo, entonces él respondería, primero, que el evangelio sea predicado. Y segundo, que el único Cristo y solo Cristo sea exaltado y engrandecido. Ese era el corazón de Pablo. Y conociéndolo, el supremo propósito de Pablo no era salir de la casa, que al final estaba en la mano de Dios. ¿Y que pasó? Sino que creo que el supremo propósito de Pablo era que el evangelio sea predicado, que la palabra de Dios corra sobre la faz de la tierra. Ese era el deseo de su corazón. Por eso Pablo también les va a decir que en mis prisiones, dice, los hermanos de este lugar han empezado a predicar el evangelio con valentía, aún a costa de sus vidas. Y eso llena mi corazón de gozo. Es verdad que algunos no lo han hecho con buenas intenciones, dice Pablo, y otros sí. Pero esos que lo han hecho con malas intenciones, lo han hecho para aumentar mi aflicción. Pero no lo van a lograr, no lo voy a tomar en cuenta. Pero otros sí lo han hecho con amor. Otros sí lo han hecho con el propósito correcto. Pero les voy a decir, filipenses, no importa las intenciones. Si el mensaje es cristocéntrico, si el mensaje es el correcto, el genuino, entonces que corre el evangelio. No importa las intenciones. Pablo llegó hasta ese extremo para decir
y para reconocer la importancia de que el evangelio corra sobre la faz de la tierra. Después, en el tercer punto, va a decirle a los filipenses: yo no sé qué escoger, si está con ustedes o irme al cielo, que es mucho mejor, pero por causa de ustedes me quedo. Y estaba hablando ahí del discipulado, la edificación. Mire qué importante, el evangelismo y la edificación, que son dos factores muy importantes para que una iglesia crezca, no solamente numéricamente, sino espiritualmente. Ahora, aplicación. Yo creo que si alguien de aquí ha tenido el incomparable valor de conocer a Cristo, de ser sellados con su espíritu, de haber sido hechos hijos, de haber sido reconciliados con Dios, de haber sido consagrados para Dios, de haber sido dotado de dones, talentos, capacidades, destrezas, no puede callar el evangelio. Nuestra naturaleza nos debe llevar y nos impulsa a compartir el evangelio de Cristo, que debe correr sobre la faz de la tierra. Eso estaba diciendo Pablo. Pero no, a veces los postergamos y decimos: no, vamos a esperar tiempos mejores. Es un grave error, hermanos, que son, entre comillas, argumentos que son excusas, diciendo: cuando termine la universidad empezaré, pastor, cuando me jubile, pastor, cuando las cosas estén mejor, cuando encuentre otro trabajo. Y al final van postergando su naturaleza, la realización de su naturaleza, y por eso no encuentran satisfacción ni vida plena en Cristo Jesús y en el evangelio de Cristo. No, punto uno, nuestra naturaleza tiene que ver con la evangelización. Está en nuestro ADN, está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el ministerio de evangelismo y discipulado no solo tienen la carga de predicar y hacer conocer el evangelio, es toda la iglesia. La gran comisión fue para toda la iglesia, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra naturaleza ahora. ¿Cuándo dicen amén? Número dos, rápidamente, número dos. Pablo les va a enseñar ahora, les va a enseñar sobre cómo en la esencia de nuestra naturaleza somos uno en Cristo Jesús. Filipenses 2:2-8, rápidamente, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo versículos antes les va a decir: compórtense como es digno del evangelio. Le está llamando ahí a una pequeña exhortación. Comporte como es digno del evangelio. En el capítulo 3:20 va a decirle: ustedes tienen una ciudadanía celestial, por lo tanto sean ciudadanos de ejemplo y ejemplares en esta tierra, ¿verdad? Porque al final tiene que ver también con esa riña y distanciamiento que tuvo Eboida y Síntique, y que los llama a la reflexión. Por eso los llama a la unidad. Y escoge un texto, uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento gramaticalmente hablando, pero lleno de doctrina. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el sentir? Pablo lo estaba llevando a caminar y a seguir los pasos de Jesús para alcanzar la genuina unidad de la iglesia. Que en esencia somos una iglesia. Un solo cuerpo, como el pastor lo enseñó muy bien la semana pasada. Un solo cuerpo bien constituido, donde cada miembro es útil y tiene una función, cuya cabeza es Cristo, y todos caminamos en obediencia a esa cabeza. Esa es la esencia de la iglesia al final de su naturaleza. Somos uno en Cristo Jesús. Y ustedes se imaginan cómo impactaríamos al mundo una iglesia que, a pesar de las circunstancias, las adversidades, se mantiene gozosa, ¿verdad? Unida, en fraternidad, en compañerismo, orando los unos por los otros. ¿Cómo impactaríamos al mundo? Pablo está haciendo eliminar esa bendición, esa puerta para el mundo. Sin embargo, les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y en la condición de hombre se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo les estaba diciendo: hermanos filipenses, para hallar la verdadera unidad de la iglesia tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Número uno, tenemos que aprender de su humildad, de su servicio, de su sacrificio y aún de su muerte. Por lo tanto,
yo les pongo el camino, Filipenses. Número 1, humíllense, que haya humildad en su corazón. Número 2, que haya servicio de los unos a los otros. Número 3, consideren a otros mayor y superior a ustedes. Y número 3, estén dispuestos a dar la vida por sus hermanos. Ahí encontramos la verdadera unidad. Yo no sé cuántos aquí están dispuestos a dar la vida por sus hermanos, pero yo sí estoy dispuesto a dar la vida por Manuel. Gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que pasa en nosotros. ¿Cómo mantenernos divididos, distanciados? Pablo dice, vivan dignamente, conforme al evangelio que predicamos. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un solo bautismo. Tenemos que ser de un mismo pensar, de un mismo corazón, un mismo sentir. Nada nos diferencia, todo nos une. ¿Por qué podemos estar separados? Pablo los llama a la corrección y a la reafirmación de la esencia de su naturaleza. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos uno en Cristo Jesús. Y entonces usted y yo somos responsables, no de generar la unidad, sino de cuidarla, porque la unidad la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Número 3, rápidamente, número 3. Pasamos al número 3. Había un pequeño bosquejo que no lo tomé en cuenta por la hora, pero ahí está, si lo toma en cuenta, dice... Pablo hace 3 llamados a los filipenses a una vida consistente en el evangelio, a renunciar a aquello que puede dañar la iglesia y a la unidad basada en el ejemplo de Cristo. Número 3, rápidamente. Vamos al 3. El propósito, una iglesia que se goza en el dar con generosidad. Algunos versículos del capítulo 4, del 10 al 15. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en todo, cualquiera sea mi situación. 14. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, solo ustedes. Hermanos amados, Pablo está agradeciendo a los filipenses por haberle acompañado todo este tiempo de la predicación del evangelio con el apoyo económico que esta iglesia les supo dar. Excepto los años que estuvo preso en Jerusalén, que le perdieron el paso, y por eso dice, como han revivido el hecho de darme a mí. No es que le esté llamando la atención, sino que está agradeciendo a Dios, está agradeciendo perdón a los filipenses. Ese corazón generoso, porque los filipenses habían entendido que el dar con generosidad no solamente era apoyar a Pablo, estaban apoyando directamente la extensión del evangelio, la propagación de la predicación de Cristo. Y eso lo tenían en su corazón. Y Pablo les hace recordar y le dice, ustedes han participado conmigo, ustedes han sido parte del equipo. Aunque yo fui el apóstol enviado, ustedes me acompañaron con sus ofrendas y su apoyo económico. Un gran equipo. Pero sabes, amados filipenses, no lo digo porque tenga necesidad, porque he aprendido a contentarme en todo, en la escasez y en la abundancia. Sé vivir con el estómago vacío y el estómago lleno, porque todo y por todo lo he aprendido. ¿Y sabe por qué? Porque tenía a Cristo en su corazón. Él estaba dependiendo soberanamente del proveedor que era Cristo, de los designios de Dios. Tú me creaste así, yo dependo de ti. Al final mi confianza está en ti. Por eso, filipenses, gracias por la oportunidad. Pero yo quiero que aunque ustedes sigan dando, eso va a ser para su cuenta celestial. Sigan haciendo tesoros en los cielos. Y lo mismo Dios nos dice en esta mañana, que los diezmos y las ofrendas, de los cuales siempre estamos compartiendo bíblicamente, porque eso es bíblico y doctrinal, sirven para la extensión del reino de Dios. Si alguien aquí está diezmando y está ofrendando para las visiones, entonces está también compartiendo el evangelio. Mientras los misioneros están a cada uno en su lugar lejos de nosotros, nosotros también somos enviados, dando y orando. Nos vamos a ver muchas sorpresas en el cielo, cuando estemos en el cielo. Aquellos que pensábamos que nunca iban a estar, estarán. Aquellos viejitos que no han pisado altar, que no conocen de teología, de doctrina, mucho de doctrina de repente, pero que saben dar, que saben orar, que saben doblar rodillas, estarán ahí. Tal vez yo sea uno de sus humildes cuidadores de su mansión. Pero sin embargo, le dice, gracias filipenses, gracias por haberme apoyado.
Y gracias por haber apoyado la extensión del reino, la propagación del evangelio de Cristo, ese evangelio de la gracia que todo este mundo debe conocer. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ojo, que esta iglesia fue permanente y consecuente, porque si dije que la iglesia se fundó en el año 52, en el segundo viaje misionero, y estamos hablando del 62, 10 años de perseverancia, 10 años de fidelidad, y Pablo realza eso de los filipenses. ¿Y sabes qué, filipenses? Por eso, mi Dios, y ahí está el contexto, tanto del versículo 13 de Filipenses, que siempre lo tomamos, y el 19. Yo he aprendido en todo y por todo, y sé vivir en escasez y en abundancia. Por lo tanto, cuando esté en abundancia no me va a intoxicar, y cuando esté en escasez no me va a abrumar, porque todo lo he aprendido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Filipenses, le digo, versículo 19, por esta obra gloriosa, generosa del dar, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el contexto correcto de aplicar esos versículos 13 y 19. Gloria a Dios por los filipenses. Sin embargo, ellos, como dije hace un momento, no era una iglesia pudiente, era una iglesia sencilla, humilde, pobre, pero de esa condición sacaron riqueza de generosidad, como tú y yo, como esa viuda pobre que dio las 2 blancas, que solo fue todo lo que tenía. Y estoy seguro que esa viuda nunca se echó a la cama sin comer. Así como los filipenses, Dios le estaba diciendo que a ustedes les será suplido todas sus necesidades. Y para terminar, hay una conclusión, y perdóneme, pastor, yo sé que me estoy saliendo con este versículo de Corintios. Voy a terminar de esta manera. Escúchenme. ¿Sabe por qué? Quiero resaltar el corazón de los filipenses. Ellos habían sido reafirmados en su naturaleza de la evangelización por Pablo, y estaban compartiendo con Pablo y siendo partícipes no solamente de la tribulación, sino en compartir el evangelio y la difusión de la palabra de Dios. Pero también habían sido reafirmados en la esencia de su unidad. Somos uno en Cristo Jesús. No hay por qué estar divididos. Y ahí todo lo que nos divide en Cristo Jesús se termina y se extingue. Sin embargo, también gracias por las ofrendas, gracias por el propósito de dar, ese corazón generoso. ¿Y sabes qué? Y les voy a decir algo, filipenses, ustedes formaron conmigo un gran equipo. Y miren, para terminar, conclusión, voy a tomar estos versículos solamente para poder visualizar cómo el corazón de estos filipenses fue permanente, su generosidad y su amor del dar. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, Jerusalén estaba pasando situaciones difíciles y necesitaba ayuda económica. Y Pablo le está hablando a los corintios, porque está pidiendo a las iglesias ayuda, y pone como ejemplo a la iglesia de Filipos, la iglesia de Macedonia. Aunque estaba también Tesalónica y Berea, pero la que daba con generosidad era los filipenses. Le dice: ellos también están apoyando. No son ricos, no tienen abundancia, pero tienen un corazón para el dar. Y ellos están pidiendo y están rogando participar de esta ayuda para ustedes, amados de Jerusalén. Y sabes, yo creo que en el cielo, escúchame, si aquí hay un genuino convertido, irá al cielo, pero no todos irán con honores. Déjenme decirle, como el pastor enseñó, algunos pasarán como por fuego, achicharrados. Pero yo creo que los filipenses fueron con honores. Fueron con honores. Y yo me imagino en la repartición de los premios diciéndole a los filipenses y a Pablo: el Señor Jesús. Muchachos, filipenses amados, hijos amados, lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Fueron un gran equipo con Pablo. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Por eso el premio es en partes iguales. Y Pablo no tendría que decir ni Silas, ni Timoteo, ni Lucas, porque al final fueron un gran equipo. Aquel que da para la extensión del reino, aquel que ora para la extensión del reino, y aquel que va, todos somos un gran equipo.
¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que se diga de mí: Oscar, lo hiciste bien. Oscar, yo también estoy siendo enseñado del pastor, no voy a dejar de mentir. También tengo mis luchas, pero al estudiar este libro he entendido completamente el propósito del dar. Y por eso le digo también a usted que está en la pantalla: demos con generosidad para la extensión del reino. Sigamos el ejemplo de los filipenses, que en medio de su necesidad y su escasez dieron para la extensión del reino y la propagación del evangelio de Cristo a toda criatura. Yo quiero que se diga en el cielo: Oscar, lo hiciste bien. María, Juan, Pedro, zona 5, zona 3, zona 4, zona 9, zona 12, lo hicieron bien. Con la horta callado, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Pasen al gozo de su Señor. Yo quiero que se diga eso de mí y de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos el ejemplo y la naturaleza de la iglesia. Y la naturaleza es evangelizar, compartir, y los impulsa a que otro conozca de Cristo. La naturaleza nos impulsa a estar, son unos en Cristo Jesús. Y esa naturaleza nos motiva y nos impulsa a dar para la extensión del reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Dios. Hoy día has enseñado, me has reafirmado en mi corazón sobre la naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, en tu nombre, Señor. Tú nos has llamado para hacer luz, para hacer sal. Tú nos has llamado para ser tus mensajeros de esperanza, Señor. Tú nos has llamado para ser discípulos a todas las naciones. Tú nos has llamado, Señor, para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Perdóname, Señor. Perdóname si he relegado este llamamiento divino. Perdóname, Padre, si he sido indiferente, si he sido egoísta, si solo he estado mirando para mí. Perdóname, Señor. Hoy me has hablado, enseñándome que en mi naturaleza me debe impulsar a conquistar el corazón de otro, predicándole el evangelio, las buenas nuevas que todo pecador debe conocer, que ahora tiene esperanza de que no irá a la muerte eterna, sino que ahora su fe en Cristo Jesús le va a dar salvación y vida eterna. Y yo soy el mensajero. Perdóname, Señor. Perdóname también porque he estado indiferente, he estado distanciado de mi hermana y de mi hermana. Ha habido pequeñas circunstancias que nos han alejado, y esto daña la unidad de la iglesia. El pensar, los chismes, los malos pensamientos, la falta de saludo, la falta de compañerismo, la falta de amor que Pablo estaba pidiendo a la iglesia de los Filipos, Señor, también nos estás enseñando a nosotros para fortalecer la unidad. Somos un solo cuerpo, somos una iglesia, Señor, y nada nos puede dividir. Y si estamos plantados y cimentados en Cristo Jesús, todas las diferencias se terminan. Por eso perdóname, Señor, también. Quiero también fortalecer la unidad, y voy a pedir perdón y perdonar a aquellos que me hicieron daño. Pablo nos enseña esa gran tarea que tenemos cada uno de nosotros. Perdóname, Señor, y dame otra oportunidad. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, por haber sido mezquino con la obra, con tu obra. Perdóname por haber no sabido dar, por haber sido tacaño, por haber sido duro en mi corazón de no entender que es mi naturaleza. Estos filipenses nos enseñan tanto, Señor. Y ahora yo sé que como aquella viuda, como esta iglesia pobre, sencilla, también puedo sacar riqueza de generosidad de mi hogar, de mi corazón y de mi familia. Ayúdame a ser generoso, Dios. Tú me cambiaste esa naturaleza. Ahora quitaste de mí toda avaricia, todo egoísmo, toda indiferencia, para poner ese corazón generoso, para amar, para dar, para compartir, para enseñar, para ayudar. Gracias te doy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y para terminar, amado, amada, si tú eres un invitado, si eres un invitado, tú también debes conocer a Cristo. La intención de Pablo, el deseo de Pablo fue predicar el evangelio juntamente con este pueblo hermoso de los Filipos. Y nosotros también somos la continuidad de esa iglesia, y por eso queremos invitarte a que conozcas a Cristo. Él dio la vida por ti. Él murió en la cruz por ti, para darte vida en abundancia, para darte salvación y vida eterna, para tenerte en su presencia, aquí en la tierra y en los cielos, por siempre y para siempre. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo en esta pequeña oración. Padre, dile así: gracias por haberme traído con bien a este lugar. Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo también he sido indiferente. He sido, Señor, reacio a la palabra, pero ahora tú me has hablado. Tú me has enseñado, Señor, de cómo ser generoso, de cómo mantenerme unido en mi familia y en la iglesia, de cómo poder compartir con otros el evangelio. Señor, yo también quiero hacerlo.
Por eso me arrepiento de mis pecados, Señor, y te abro las puertas de mi corazón para que entres a reinar, y te recibo como mi Señor y mi único suficiente Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida, y séllame con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.